Porque lo que yo creo que es una doctrina importante no es esencial en la fe. Conversando con los Class. Los teológicos, ¿quién es Dios? Los culturales, ¿qué está pasando en nuestro mundo? La sociedad, ¿ves? Y luego tiene los elementos relacionales. Entonces, uno tiene que poder comprender dónde estamos como congregación en un momento determinado para saber cuál es la palabra. ¿Por qué? Porque la gente dice, pues yo voy a buscar a Dios y el Señor me va a decir que yo predicar. Eso se oye bien lindo hasta que uno ha estado ahí. ¿Ves? Hasta que uno ha estado ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influencian el mensaje. La vida del Espíritu. El Señor te puede decir. Pero también las circunstancias te pueden indicar. Lo que esté pasando en el momento puede ser una clave. Otra clave puede ser en la etapa y momento en que esté la congregación. Cuando Pablo escribe, él escribe ¿por qué? Porque se enteró de unos problemas que hubo. O sea, Pablo nunca dice, yo me metí en oración y el Señor me dijo que le escribiera. No, claro. O sea, a nosotros nos encanta. Me enteré. Seguro. A nosotros nos encanta sonar como que yo estaba metido sí, con... porque eso es espiritual. Seguro. Para los religiosos. ¿Y sucede? Seguro. Pasa, claro. Obvio que pasa. Pero no es necesariamente la única... No es que no es la única forma. Entonces uno tiene que ser honesto. Porque si no, que este es el problema. La gente piensa que tú tienes una línea de que dice, Señor, ¿qué predico este domingo? Y ya en 24 minutos la tienes ahí descargada con bosquejo, con mensaje, con... ¿Viste? Entonces, a mí no me gusta dar esas impresiones a la gente. Es que no son así. Porque no son ciertas. No Todo son predicador honesto sabe. Yo no me tengo que preparar para predicar. Y que hay unas funciones que te van a dejar saber a ti. Por eso es que el Señor te puso allí a presidir esa congregación. Entonces, esto es un trabajo continuo de saber de antemano cuál es la intención de Dios para su iglesia. Estamos trabajando con gente, no con cosas. ¿Viste? Entonces, la proyección del predicador no es que él suene bien, es que Cristo sea conocido. Esa es la meta final de la predicación. Amén. Como dijo Spurgeon, que la gente no salga diciendo qué tremendo el predicador, sino qué tremendo el Cristo del cual el predicador habló. ¿Ves? Entonces eso requiere el tu poder. ¿Qué necesita esta familia espiritual para que podamos ser ese tipo de congregación que el Señor quiere que seamos? Para que la gente encuentre respuestas en sus dilemas, para que vea que el evangelio no es un tema del cielo, es un tema para la tierra, es un tema del aquí y del ahora, es un tema que resuelve los asuntos de la vida que tienen que ver con la eternidad. Entonces, que tienen que ver totalmente con la persona, con decisiones, con toma de decisiones, con el carácter de la persona. Entonces, en ese framework de quién es Dios, cómo debemos vivir, cuáles son las cosas que están sucediendo y qué relaciones se tienen que ir formando y desarrollando en medio de esa vida congregacional, están los elementos que se necesitan para. Y de ahí entonces luego viene pues la gracia que tenga el predicador. Claro. Y yo pienso también, y aquí voy a aportar, pienso un poco, porque como hemos sido pastor, hemos vivido eso, también tiene que ver, yo pienso, si la iglesia está clara en su visión y misión, hacia dónde va dirigida, eso te va a ayudar también a tú preparar tus mensajes conforme a tu visión. O sea, si mi visión es que la congregación, que todos lleguen a un nivel de madurez, requiere que haya discipulado, seguro. Requiere que haya enseñanza, requiere que haya... Entonces, sí, esa es la parte donde yo sé que a los pastores se les complica mucho, y es la de predicar, la de preparar predicaciones. Pero si tú estás claro cuál es la visión, yo creo que uno debe preparar la agenda del año, no de un mes. No específicamente con un mensaje, pero sí con unos temas en particular. Seguro. ¿Ves? Se pueden anticipar muchas cosas. Claro.
Hay otras realidades, hay pastores que trabajan y pastorean Como yo. su tiempo un poquito más limitado para muchas cosas. Muchos nunca han tenido una formación teológica que les ayude a tener un amplio conocimiento de qué verdaderamente trata la Escritura. ¿Ves? Lo que se llama la metanarrativa. O sea, de Génesis a Apocalipsis se está diciendo algo. Y eso algo que se está diciendo ha tenido diferentes expresiones a través del tiempo. Pero es lo mismo. Es la misma historia. Lo que yo le he dicho a ¿Ves? gente, yo puedo predicarte de Cristo sin el Nuevo Testamento. Eso fue lo que hicieron. Los apóstoles predicaron a Cristo sin el Nuevo Testamento. No existía. Pero Cristo ya había venido, ya lo habían visto. Ah, no, seguro. Yo te estoy hablando en el Antiguo que ni lo habían visto. Seguro. Pero los apóstoles lo interpretaron porque ese es lo que Pablo le llama el misterio que había estado escondido, pero que ahora ha sido revelado. Exacto. ¿Viste? Entonces, a veces la exposición, a veces nos consideramos predicadores de temas, ¿ves? Temas de eje espiritual, temas de adoración, pero es que el llamado del predicador no es a ser un predicador de temas, es de Cristo. ¿Ves? Pablo dice que cuando se les reveló, al Padre le plujo revelar al Hijo en mí, la próxima frase es clave, para que le predicase. Para que le predicase. So, ¿de qué consiste la predicación? Del Hijo ser conocido. Obvio, eso yo te lo estoy diciendo en frío, pero cuando tú vas a la Escritura y buscas la estructura de estos hombres que predicaron a Cristo. O sea, yo no estaba allí predicando cuentos de hadas. No estaba allí, déjame ver cómo digo esto que suene bonito, ¿ves? Que rime, que una frase. No, ¿sabe? La tarea de la predicación es como excavar. Es como excavar. Estás excavando hasta que encuentra oro. Y a veces tienes que excavar profundo, porque está abajo, no está arribita. Ese va a ser el tema del próximo libro de Magali. ¿Cómo? Es con relación a un tesoro escondido. Ah, ok, muy bien. Un tesoro escondido. Que nosotros, parte de eso es, nosotros como pastores, tenemos, yo digo, el que es pastor, que es llamado. ¿Cuál es el tema más importante y recurrente en tu escritura y en tu predicación? La vida de Cristo en nosotros. Ese es el tema central. En los últimos 15 años. El pastor Tommy no predica como predicaba hace 15 años atrás. No. O sea, no es lo Es el mismo predicador. pero es otro contenido. la enseñanza es diferente. Seguro. Claro. Hoy es más precisa en muchas áreas. Porque era donde estaba también. Claro. Bueno, uno da de lo que tiene. Seguro, no hay más. No voy a dar lo que no hay. Ahí no, hasta ahí llegamos. Por eso cuando uno dice, yo soy el mismo hace 30 años, yo digo, ups, se estancó. ¿Tienes alguna experiencia que puedas compartir que cuando estabas escribiendo libros, algún tipo de experiencia escribiendo uno de tus libros? Seguro, el primero, Destinado para las Alturas, me bloqueé en el 4º capítulo. Destinado para las Alturas nace de una serie que se llamaba Águilas del Señor. Ese libro nace no porque yo nunca anhelé escribir un libro. Yo no me considero un escritor prolífico. Yo no empiezo las cosas diciendo, de aquí voy. Ese no soy yo. Yo prediqué la serie y un día va a mi oficina Tessy Devore y Lidia Morales, que trabajaba en ese momento con Casa Creación. Y me dicen, pastor, nosotros queremos que usted sea uno de nuestros escritores. Y yo le digo, bueno, yo no puedo ser un escritor porque yo no escribo. Y yo no tengo planes de escribir libros. Y me dice, bueno, vamos a ver. ¿Usted ha predicado alguna serie? ¿Usted ha predicado algunos mensajes? Por favor. Que usted crea que se pueden convertir en un libro. Y yo le digo, bueno, en realidad no. Porque yo no sé cómo se escribe un libro. Yo no sé si de ahí sale un libro. Claro. Y le digo, lo único que yo sé
es que cuando yo prediqué esta serie que titulé Águilas del Señor, la gente me decía, haga un libro. de aquí se puede sacar un libro. Eso era lo único que yo tenía. Y eso así le respondiste. Así le ¿sabes? contesté y yo le digo, así que quizás allí está el libro, pero yo no sé, porque yo no he escrito un libro nunca, le digo. Y me dice, no se preocupe de eso, denos esos bosquejos. Claro, ellas lo editan. Y me conecta con Gisela, una argentina editora, y ella ve el bosquejo, las notas, y asume que sí. Me dice, pero eso había que rellenarlo, eso había que meterle material. Sí, pero ese Y el ahí es trabajo que de empiezan ellos a ayudarme. No, ellos me ayudan. Y yo me acuerdo, yo me retiraba por días a escribir. Y en el 4º capítulo me tranqué. No me salía nada. No sabes para dónde ir. Cero. Wow. ¿Y qué estabas pasando por algo en ese momento? No, nada. No. Simplemente Se llama, en el mundo de la... Hoy sé un poquito escritor. más de eso. Claro. Del mundo del escritor se llama el bloqueo del escritor. ¿Ves? Que tú te sientas y no fluye nada. Y recuerdo que llamo a Lidia, le digo, porque Lidia en ese momento era miembro de la congregación. Y le digo, Lidia, yo me tranqué. De aquí yo no sé. A mí no me... No sé para dónde voy. No sé para dónde voy. Me dice, no se preocupe, pastor. El que sabe, sabe. Me dice, Claro. no se preocupe. Mire, Gisela va a estar aquí en West Palm Beach. Si hacemos una cita, ¿usted bajaría a West Palm Beach para que hable con ella? Y yo le digo, por supuesto. Recuerdo que un domingo predicamos, nos encontramos en West Palm Beach y fuimos a cenar. Yane conmigo, ellos, Casa Creación. El que sabe, sabe. Y me empieza a hacer preguntas. A destapar. A desbloquearse. Seguro a desbloquear. Claro. Obvio. Ahí Yo empecé se a ver más desató claro la otra fuente, vez. Claro. Y le digo, pero Gisela, es que yo no sé ni cómo se va a llamar el libro. Y ella me dice, bueno, dime los títulos de los capítulos. Y yo le empiezo a decir, la naturaleza, el águila, ta, ta, ta. Y el 5º capítulo, yo me estanqué el 4º, pero tenía el título del 5º. El 5º capítulo se titulaba Destinado para las alturas. El nombre del Y me libro. dice, ese es. Wow. Ese libro ganó un premio. Sale el libro y gana el 2015. El 2005, perdón. El libro original del año. Wow. Que yo en mi mente jamás había estado. Escribir un libro. Se escribe. Fue tan aceptado. Rompió ventas en Casa Creación. Aceptado, pero al día de hoy. Hoy yo me encuentro una persona en una reunión que tenía y me dijo, yo tengo su libro Destinado para las alturas. Al día de hoy. Wow. Y estamos Creo que hablando, tú lo editaste. Le ese libro, una edición nueva, una ¿no? revisión. Una revisión, perdón. Y en esa revisión, hoy, ese libro de hoy está 10,000 veces mejor que el anterior. Updated. ¿Seguro? Tiene 5 capítulos adicionales. ¿Le añadiste? 5. Wow. Y revisé mucho de las otras cosas más alineado, más preciso. Más teológicamente correcto. Más como- teológicamente más alineado Sí. a la verdad presente. Brutal. Ok. ¿Cuál es tu enfoque al enseñar las verdades bíblicas y cómo te aseguras de conectar con la audiencia actual? Me parece que la necesidad de la gente siempre es la misma. Es una necesidad espiritual. Y yo creo que lo único que llena y satisface la vida espiritual es Cristo. No hay otra. Por lo tanto, yo me enfoco en que pueda predicar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que predicarlo de una manera simple pero profunda. Simple que sea entendible, Claro, un lenguaje... pero profunda que no sea cualquier cosa. Que sea algo que sea no las algo- hayan oído, o sea, que le impacte. Que No, les y toque. que abunden ciertas cosas. Que se conozcan las raíces de las cosas. Que se entienda cómo esto está conectado y relacionado a lo otro. ¿Ves? Porque en el evangelio nada se da en un vacío. Entonces, simple para que sea relacional. Claro, ¿Ves? Profundo para que te provoque a pensar. claro, Pero aplicable para que lo puedas usar. claro. Que cuando se termine tú puedas decir, mi casa Práctico. puede ser mejor.
mi familia, mi vida, lo que Dios me ha confiado, puedo ser un mejor administrador de eso. Tremendo. Otra preguntita. ¿Cuáles son tus métodos para transmitir verdades bíblicas de manera relevante en este mundo tan cambiante, tan complicado? Porque cuando tú y yo nos criábamos era una cosa. Después cuando tú y yo conocimos al Señor era otra cosa. Y al día de hoy esta es otra historia. Sí, hay que recurrir a todas las herramientas que tiene un comunicador. ¿Ves? Usualmente nosotros nos navegamos entre el ideal y la realidad de las cosas. El ideal es lo que Dios ha propuesto para nosotros. La realidad es que tenemos vidas en pedazos. O sea, ¿cómo tú traes este ideal a esta vida en pedazos, fragmentada, ansiosa, deprimida, súper ocupada, con papá, mamá, empresario, hijo, hija, consumida, llevando a los nenes a 50, exactamente, absorbida dentro de un sistema que te exprime la vida, luego te escupe y que venga el otro. ¿Ves? Wow. Entonces el predicador tiene que poder capturar la gente. Y para eso uno tiene que ser intencional. Total. ¿Ves? Desde cómo presentas el tema, cómo se aplica este tema, cómo se explica este tema y cómo las personas pueden relacionarse con ese tema. ¿Ves? Y como tú dijiste, que al mismo tiempo sea un mensaje que lo puedan ejecutar, que sea práctico. Seguro, que se pueda vivir. Vivas, que claro, se pueda vivir. Que tú lo vivas. Que no esté navegando entre lo místico y lo supersticioso. Claro. ¿Ves? Entonces, hay herramientas, ¿no? Desde la forma en cómo tú comunicas, entregas el mensaje, tu tono de voz, la manera en cómo presentas las definiciones de palabras, dónde haces subida, dónde bajas. Son herramientas. O sea, la diferencia a predicar a escribir es que cuando yo estoy escribiendo, si yo quiero que señalarte algo, yo vengo y los subrayo, ¿right? O le hago highlight. Pero en predicación tú no puedes hacer eso. So, ¿qué tenemos? Nuestra voz. ¿Dónde hago mi... hacer un recalcar un énfasis. Algo, un énfasis, esa es la palabra. Donde quiero que algo quede. ¿Ves? Y detrás de todo eso hay un misterio. Que es es el Espíritu de Dios obrando en la vida de los hombres. No hay otra. O sea, nosotros haremos nuestra función. Y la debemos de hacer como buenos administradores. Con responsabilidad, con integridad. Haciendo lo mejor que podemos dentro de nuestras capacidades. Pero en el último análisis, quien transforma la vida de los hombres es el Señor. Amén. No hay de otra. Entonces, como yo le digo a la gente, divórciese del resultado. Su llamado no es hacer crecer la gente. Su llamado es a sembrar la palabra. El crecimiento, Pablo dice, lo da Dios. Claro. Pero si uno no sabe eso y si no lo asimila, te frustra. Vive frustrado. Tanto que he predicado, claro. Y mira todavía dónde están. ¿Ves? Bueno, pero Noé predicó 120 años. Y mira lo que pasó. ¿Se convirtieron cuántos? ¿5? ¿7? 5. Algo así. La casa. Se convirtió 120 años. Va a llover. Nadie le hizo caso. ¿Quién se aguanta 120 años con 5 de miembros en la iglesia? Pero ese es un buen ejemplo. ¿Cómo abordas los conflictos o las tensiones teológicas en tus enseñanzas? ¿Cómo abordo los conflictos y las tensiones teológicas en tus enseñanzas? Primero, reconociendo e identificando que eso es una realidad entre la gente. Y que es un conflicto. Reconociendo que es un tema conflictivo. Vamos a ponerlo sí. de esa manera. Sí, eso va a depender. Cuán conflictivo sea, también tiene que ver con cómo uno lo presenta. ¿Ves? El problema está cuando uno asume que lo único que uno ha escuchado hasta ese momento es la única cosa que existe. Tanto de esta parte como seguro, del oyente. De los dos. Exacto. Seguro. Tú tomas un tema de un libro de Apocalipsis y tú crees que si toda la vida lo que tú has escuchado del libro de Apocalipsis es guerra y anticristo, tú crees que de eso es que trata el libro. O sea, tú estás convencido y cualquier persona que diga otra cosa que no te suene a eso, está mal.
Pero cuando usted estudia un poquito la historia, hay 5 formas de interpretar el Apocalipsis. Imagínate. ¿Viste? El libro trata de una sola cosa, no de 2, ni de 3, ni del fin del mundo. El libro trata de una sola cosa. El libro lo dice. Esta es la revelación de Jesucristo. De Cristo. ¿Viste? Nada. Entonces, pero allá no se ve así. En muchas ocasiones hay múltiples escuelas teológicas en una congregación. ¿A dónde tenemos que traer la gente? A Cristo, al fundamento. Todo lo demás es secundario. Y anoche yo enseñaba esto. El problema nuestro es que hemos hecho de lo secundario lo primario. Y estamos divididos en cosas secundarias. Doctrinales. Por eso es que Pablo dice, pero Cristo no está dividido. No. Cristo no está dividido. ¿Por qué entre ustedes están divididos? Si Cristo no está dividido. Porque lo que yo creo que es una doctrina importante no es esencial en la fe. Es irrelevante si usted cree algo de los últimos días. Lo que es importante es creer quién es Él Que hoy si te vas para la antes, humanidad. durante, después, para mí es irrelevante. En el Evangelio A mí eso no. es un tema con múltiples interpretaciones, pero tú no le puedes dar múltiples interpretaciones a Cristo. No, Cristo es uno y ya. Es uno. Se Por eso acabó. es que no está dividido. Entonces, ¿cómo yo abordo muchas de estas situaciones? Primero, estableciendo los fundamentos. En la construcción de ese fundamento, con una hermenéutica correcta, con un fundamento correcto del nuevo pacto, entendiendo la economía de Dios, hay personas que empiezan a ver, estoy entendiendo. Yo creía de esta manera, y hay veces que no es blanco-negro. Hay cosas que se te quedan medias grises. Claro. Porque el propósito de la escritura no es responder a mis curiosidades. El propósito de la escritura es revelar al Hijo. Eso fue lo que él dijo. Ajá. Revelar a Cristo, that's it. No hay otra. Entonces, en ese aspecto, el comunicador, el predicador, tiene que estar muy consciente que eso está al otro lado. Y cómo lo exprese, qué le diga. Hay personas que su fe y su identidad está amarrada a eso. O sea, está amarrada a la doctrina que ha creído. Entonces, uno sonar sarcástico, como... Sí, no funciona. No funciona. No funciona. Te acabaste de porque tú hacer tienes una que partir, pared seguro, y te va a inmensa. escuchar. Tú tienes que partir de una premisa de amor y de pasión para que Cristo sea conocido. Conversando con los Class.